Buenas noches. Voy a presentar lo que para mí es el nuevo capítulo de mi investigación de 30 años, y por haber tardado 30 años en arribar al punto, pero también por la trascendencia del tema, estimo que podría llegar a ser algo así como un punto culminante de mi trabajo. Y este trabajo es que para mí Lacan, Lacan entre comillas, puede ser descrito como la deconstrucción sistemática y completa del psicoanálisis de Freud. Ayer en la presentación del libro de Bruno, escuché una fórmula novedosa de presentar la relación Freud-Lacan, y es que es difícil el psicoanálisis porque, no sé por qué, pero en psicoanálisis se puede decir cualquier cosa, cualquier cosa. Los glóbulos rojos son verdes, son pequeños huesitos que están adentro del pelo. La gente... Pero el problema no es que un tipo diga cualquier cosa. El asunto es que los 40, 50 presentes lo aplaudan. Ese es el problema. El problema es el que lo vota, se puede decir. Dijo que Lacan era la generalización de Freud. Así como Einstein era la generalización de Newton. Yo creo que tomó la restringida y la generalizada y creyó... Sí. Yo le propongo utilizar el término que Derrida plantea así, tomado de Heidegger, deconstrucción, que no es la destrucción, en alemán es destrucción, la que usa Heidegger, que no es la destrucción de la metafísica, sino la deconstrucción, que implica el análisis, la crítica y la sustitución del psicoanálisis de Freud por una lógica, una filosofía y una epistemología contrarias. Y dentro de esta investigación mía de 30 años, que Lacan o la deconstrucción del psicoanálisis de Freud, les presento el capítulo que he dado en llamar No existe el super-yo, o no hay super-yo. Podría ser un complemento muy constituido con elementos de la enseñanza de Lacan, pero un complemento al seminario de Caracas. Nosotros de la segunda tópica de Freud tenemos respecto del yo. Para Freud el yo es algo que se constituye en la lógica autoerótica y narcisística, que significa que todo lo bueno está en mí, que yo soy el objeto privilegiado y que yo me amo. En Lacan, a través del estadio del espejo, tenemos que es absolutamente todo lo contrario. Todo lo bueno está en la imagen del otro, yo no lo poseo, y ahí se produce la tensión agresiva. De hecho, la potencia del modelo teórico de Lacan es que responde por el problema de la tensión agresiva, que en la teoría del narcisismo de Freud no habría potencia para dar cuenta de ella. El narcisismo de las pequeñas diferencias lo que haría que seríamos como lunas, cada uno por su lado, pero no respondería al problema de la agresividad. Y respecto del ello, en Freud son fuerzas pulsionales biológicas que desde el cuerpo anatómico
impone un trabajo al aparato psíquico, en Lacan es ça parle y ça pense. Eso habla y eso piensa. Y por esencia, por definición estructural, el ello de Freud no puede ni hablar ni pensar. Así que los tenemos muy bien escritos como lo absolutamente contrario, una del otro. Lo que estaba pendiente, al menos lo que estaba pendiente para mí, pero es entonces el super yo. La idea con la que les planteo no existe el super yo, no hay super yo, es en el mismo sentido en el que se puede afirmar no existe el judío errante, no existen las brujas, no existen los vampiros, no existen el diablo ni las sirenas. Pero no nos olvidemos que tales existencias discursivas ocasionaron y ocasionan la muerte de miles y miles de personas. Incluso no sé si están al tanto de la caza de brujas, brujos y niños, brujas o brujas en Tanzania, que produce al menos varios miles de muertos por año. Pongan Google, Tanzania, caza de brujas. En el 2017 se registraron al menos 480 mujeres asesinadas y decapitadas y descuartizadas o quemadas en hoguera en Tanzania. Con lo cual hay, obviamente, existencias discursivas, pero bueno, uno asume una posición ética, moral, pero también científica respecto a si va a admitir la existencia de brujas, el diablo, sirena, el judío errante. Ustedes conocen el capítulo del judío errante. Escriban judío errante en Google y van a ver que se testimonia permanentemente que lo ven. Un montón de curas, católicos, protestantes, van diciendo ciudad por ciudad donde lo ven. No muere el judío errante, así que ven el mismo siempre, de 1200, 1250, lo están viendo el judío errante, que tiene muchos nombres. No, es un mito interesante. Con el invento del super yo, y es interesante tener en cuenta que ni el yo ni el ello fueron términos ni conceptos psicológicos, incluso creados por Freud. Ich y es son términos de la lengua alemana que se utilizan como los utiliza Freud, e incluso es de Grodeck, del libro de Grodeck, el libro del ello, de donde lo toma Freud. Con lo cual, el super yo es el único invento de Freud, de yo, ello y super yo. Es creación de Freud. Obviamente es un cálculo muy fino el que realiza Freud al excluirlo de su título. El yo y el ello justamente llama la atención por la ausencia del término creado por Freud del super yo. Entonces la tesis con la que voy a organizar, me quedé calculando mal el tiempo. Cuando me trago sapos como el que me tragué ayer, peor el del Barcelona, vamos a poner las cosas. El 4-0 del Barcelona fue lo peor. Lo peor. El Ajax también fue doloroso, pero el 4-0 de Barcelona fue lo peor. Después de eso viene esta realidad del psicoanálisis donde cualquiera dice cualquier cosa y todo el mundo lo aplaude con un entusiasmo. Sí, increíble. Entonces, con el invento del super yo en psicoanálisis, pero también en la cultura occidental, lo que hace Freud es reforzar el patriarcado. Es una apuesta freudiana personal de él, hacer una apuesta a jugarse todas las cartas en el patriarcado. Lo que se podría expresar, entonces, tanto para el psicoanálisis como para la sociedad
pero en el sentido freudiano, que siempre para Freud los aportes del psicoanálisis a la sociedad son universales. Freud, cuando trabaja los aportes del psicoanálisis, es para todo el tiempo y todo espacio. Todo pasado y todo futuro siempre será así como lo descubrió el psicoanálisis de Freud. Te podría decir, si matás al padre, te llenás de culpa. De hecho, el primer error grosero de Freud es que no todas las sociedades, a nivel universal, no todas las sociedades son sociedades de culpa. Son las sociedades de culpa y las sociedades de vergüenza. Y las sociedades de vergüenza no dan las cuentas. Con Lacan van a ver que sí, pero con el asesinato del padre no dan las cuentas para justificar la vergüenza. Entonces, para Freud, el principio de orden para toda sociedad es el padre. El padre que con su persona es jefe de familia, esposo de la madre y papá de los niños. Esto no lo dice nunca Freud, pero quedó ahí picando, regalado, se lo deben haber dicho, no sé, me imagino. Es notablemente homólogo todo el trabajo que hace Freud con el superyo y el padre, con el pecado original cristiano. En términos religiosos, en el comienzo del tiempo se asesinó y devoró al padre, y por ello sufrimos y sufriremos por siempre de culpa. Es cristiano porque en las otras religiones monoteístas, en la judía y en el islam, no hay esta función de pecado original universal. Es de cada uno. Tanto en el islam como en el judaísmo, aunque Caín, Abel y comer el fruto prohibido, obviamente, son fuentes compartidas entre las tres religiones monoteístas y originadas en el judaísmo. En el judaísmo es Ahet Akadom, el crimen, el pecado, pero no en el sentido cristiano más grande, pero es personal, es de cada uno, no es filo y ontogenéticamente universal. Y llegados a este punto incluso, les propongo poner en debate la tradición, es notable, la tradición que propone que el psicoanálisis de Freud es revolucionario o subversivo. Wilhelm Reich, Materialismo dialéctico y psicoanálisis, 1929. José Blecher, en Argentina, Psicoanálisis y dialéctica materialista, en 1963. Y bueno, toda la obra de Erich Fromm entera está dedicada a la articulación. Incluso es muy interesante que a este freudio-marxismo se le pueda asociar en nuestras épocas y pampas un lacano-marxismo con las obras de la izquierda lacaniana. Jorge Aleman, para una izquierda lacaniana, Slavoj Žižek, Encrucijadas del psicoanálisis y marxismo, y Ernesto Laclau, que no tiene un título así significativo de los cruces, pero que trabaja con la política del sujeto, significante vacío. Bueno. Lo que les propongo es que para poder avanzar en el campo de las ideas hay que criticar las otras ideas. Si uno no critica las otras ideas, no está constituyendo un saber diferencial con ideas nuevas. De hecho, Lacan propuso un diccionario, un vocabulario completo de conceptos psicoanalíticos y hoy se utilizan en sinonimia absoluta del vocabulario de Freud. Con lo cual crear el término, y si no se hace una buena partición de campos y oposición de ideas. El psicoanálisis hoy para mí, vengo con el ánimo después del 4-0 al Barcelona.
y de una jornada como la de anoche con psicoanalistas. Así que vengo. Y Macri. Y todo lo otro que se imaginan, ¿no? Bueno. El psicoanálisis es una práctica sostenida en un amplio conjunto de frases que funcionan como artículos de fe. Eso es el psicoanálisis. Si uno cree que es otra cosa, hay que remitirse a pruebas. No alcanza con que alguien diga para mí no. Porque eso no es prueba de nada. Que alguien diga para mí no, no es prueba. Se darán cuenta que no es prueba de nada, ¿no? Especialmente si lo dice después que yo digo esto. Además se caracteriza por un estilo discursivo del psicoanálisis que es Freud dijo y Lacan dijo. Pero el problema no es que son citas de autor. Esto lo decía hace 5 años. Yo creía hace 5 años que se decía, es mentira. Lo que se dice de Freud no se entiende por qué se lo dice. Y lo que se dice de Lacan es falso. Lacan no lo dijo. Otra hoja de mi carpetita. Apócrifos. Debemos hacernos responsables de nuestra posición de sujetos. Lacan no lo dijo. Goce mortífero no existe como concepto de Lacan. Ser de goce no existe como idea de Lacan. Amar el síntoma no es de Lacan. Inconsciente real no es de Lacan. Limitar, poner límite, acotar al goce no es de Lacan. Goce otro no es de Lacan. Goce inefable no es de Lacan. Sujeto singular no es de Lacan. Pero no es de Lacan no solo porque no está en Lacan, rastrillado como hago yo, pelo y contrapelo, como ustedes saben que yo trabajo, sino que sujeto particular está en 25 oportunidades del seminario 1 hasta el último. Entonces lo que hay es una maniobra hecha por algunos, los leídos, que quitan sujeto particular, lo sustituyen en otra teoría por sujeto singular y después todo el mundo dice, como Lacan dice, el sujeto singular. De hecho, toda la izquierda lacaniana abreva en sujeto singular. Es una izquierda rarísima. La izquierda lacaniana es una izquierda de individuos. Rarísimo, rarísimo. Goce autista, lo dice una sola vez. Ayer nos cargaban a los de Apola porque citábamos páginas y seminario. Una ironía, se dijo, la termino. La ciencia forcluye al sujeto, modos o modalidades de goce, goce real, todo eso no es de Lacan. Y no me van a negar, los que testimonien con sinceridad, que son las 15 frases de Lacan más utilizadas. Y ninguna de las 15 es de Lacan, ni en francés, ni en español, de ninguna versión. Hay casos increíbles. Jean-Michel Bapro, léanlo, está en la ñ 812 del 20 de abril del 2019. Misterio de la palabra del psicoanálisis. Michel Bapro. Lacan lo llamó la tarea analizante, que consiste en aprender a leer a la manera de Freud. Lo busqué. Lástima que no puso la cita. Y después habla todo el tiempo de la responsabilidad subjetiva y que él atendió a adolescentes que le decían, pero la idea del inconsciente está bárbara, así puedo decir cualquier cosa. Y él dice, Jean-Michel Bapro, el topólogo, dice, pero para que sean hombres maduros tienen que hacerse responsables. Mi papá decía lo mismo de topología, ¿no? Mi papá decía exactamente lo mismo. Y el caso este es al suicidio colectivo de la davidiana, un psicoanalista famoso que se llama François Ansermet, un suizo, no sé si alguno lo conoce, mereció una página entera. En la ñ 814 del 4 de mayo de 2019. Termina el artículo diciendo, como dice Lacan, de nuestra posición de sujetos, somos siempre responsables. Y este es suizo, lo leyó en francés. Lo leyó en francés. Es tremendo, ¿entienden? Lo leyó en francés e igual le puso la S que Lacan no le puso. Bueno, es de terror.
Si hacemos a tiempo, vamos a trabajar incesto. Wikipedia. Esto lo escribió un lacaniano argentino, hincha de Boca, a tal. Hincha de Boca, ¿sabes qué? Wikipedia. Incesto. Jacques Lacan, que tiene varios autores, dice: Jacques Lacan sintetiza gran parte del trabajo de Freud y de Levi Strauss y logra explicar el incesto desde un punto de vista estructuralista. Lacan concuerda con Freud en el sentido de que el incesto es un impulso básico de la psique humana. Un hijo de puta, este no hizo en la Facultad de Psicología. De la psique humana. Ya que se encuentra en el inconsciente de todo ser humano, sea varón o sea mujer, volver a la unidad con la madre. No sé si ustedes recuerdan las 80 citas de la crítica del Eros como unidad, que les machaqué el año pasado. 80 citas hay. Por eso digo, el psicoanálisis es una disciplina desgraciada, porque se puede decir cualquier cosa. Esto está en Wikipedia. Y no está como desambiguar, artículo conflictivo. Esto pasa. Volver a la unidad con la madre y quedar en el deseo de la madre. Solo la intervención de quien cumple la función paterna evita tal alienación. Y esto es el esquema del complejo de Edipo que impulsa dramáticamente a todos los individuos hacia la exogamia. Aparte es falso. Falso, incluso ese dato lo intentaré llegar hoy, si no, haremos una reunión. En vez de 2 haré 3, existe el Super Show y pondré la fecha más adelante. No es cierto que haya rechazo por parte de los seres humanos al incesto, a la endogamia. Es cierto. Lo que pasa es que nunca se lo estudió. Pero si uno lo estudia, lo vamos a hacer juntos. No es cierto. De hecho, en muchos países está permitido. Los países socialistas, o los que están dejando de ser socialistas de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, permiten el casamiento consensuado entre hermanos, entre primos. Entonces, lo que les propongo es que el concepto más encriptado del psicoanálisis, y es el que autoriza la responsabilidad subjetiva, hay que separarse de la madre, la función del padre, etcétera, etcétera, es creado por Freud para reforzar el patriarcado. En una época de franco declive del patriarcado, Freud desarrolla una teoría justamente para reforzar el patriarcado. 5 citas de Lacan, para aflojar las orejas. Algunas ya se las leí, otras se las presento por primera vez. 1954. En lo más denso del texto de Freud vemos siempre una idolatría. En lo más denso del texto de Freud siempre vemos una idolatría. 1964, Freud protege al padre. 1963, tengo un desorden, perdón, el mito del padre. En 1970, el padre que goza de todas las mujeres da a risa. 1974, Freud opera en la línea de Dios. Yoicisarnos, perpetúa la religión y la consagra como la neurosis ideal. Entiende que nos moiza, nos hace moa, nos convierte en yo, nos quiere convertir en yo, pero él es como Moisés, que da las tablas de la ley del Padre al pueblo. 1975, lo que vemos en Freud es un acto de fe. Y bueno, la cita que decidí hacer más extensa, Seminario 11, clase 5, 12, del 2 del 64, porque la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto. Acá entra los betines de punta en un aspecto consolidado de la filosofía occidental en torno a la maniobra de Nietzsche. Es fuerte esto, ¿eh? El pedo pues se lo dio a los lacanianos, pero
Es fuerte. Porque la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto. Pese a fundar el origen de la función del padre en su asesinato, Freud protege al padre. La verdadera fórmula del ateísmo es Dios es inconsciente. Bueno. La cita de... Perdón, yo me había dado cuenta, pero tengo los papeles desordenados. La cita de Moisisarnos es del seminario 22, clase 2, 17 del 12 del 74. No hay que leerla por Miller, porque en la de Miller no dice esto, hay que leerla en la otra. Dice ahí Lacan, para fijar las cosas que llamamos ideas, y que de ningún modo son ideas, para fijar las cosas ahí donde merecen ser fijadas, es decir, en la lógica, Freud no cree en Dios, porque opera en su línea. Como testimonia de ello, el polvo que nos arroja a los ojos para moisizarnos. El moisizamiento del moi, de convertirnos en yo y hacer la maniobra de Moisés, el moisizamiento puede ser también el yoicizamiento del que recién hablaba. No solamente perpetúa la religión, sino que la consagra como neurosis ideal. Es precisamente lo que dice de ella por otra parte, vinculándola con la neurosis obsesiva, que es la neurosis ideal que merece ser llamada así propiamente hablando. Y entonces el problema que les planteo es efectivamente que todo el procesamiento que hacemos de la moral, de la culpa, de la interdicción del incesto, de la función del padre, de la responsabilidad subjetiva, está cifrado en psicoanálisis en un lugar especialmente álgido porque está en discusión justamente el pasado cercano, el presente y el futuro de Occidente, que es una sociedad que está resolviendo un modo de funcionamiento sin padre. El problema que nos encontramos es que se está resolviendo el modo, el funcionamiento de nuestra sociedad, la sociedad occidental, desde la perspectiva de sin padre. Y entonces están Trump, Bolsonaro, Freud, todos ellos. ¿Vieron la destitución de Dilma? ¿La vieron por la tele, la destitución de Dilma? Si no, consígansela. Es una película de terror de esas que no te olvidas en tu vida. Todos los que lo destituían o por Dios o por su propio padre. Fueron 200 tipos, ¿eh? Bueno, uno por el torturador de Dilma. El torturador de Dilma. Bueno, hay siempre creativos. Siempre creativos. Pero observen que justamente quizás lo que está en discusión, pero populismo de izquierda, populismo de derecha, cómo pensar, si se avanza, quizás se podría pensar que el problema ni siquiera sea el feminismo. Quizás ni siquiera se podría pensar, no estoy yo en posición de discutir con los grandes pensadores de la época, pero quizá, al menos para nosotros, se podría pensar si el verdadero problema no es el padre, y que dentro de esa lógica del padre es como tenemos los avances y retrocesos de las religiones, por ejemplo, porque el cristianismo va para abajo, el evangelismo va para arriba. El próximo presidente de Brasil o el subsiguiente va a ser evangelista, jugadísimo. Y en Estados Unidos, por ahí andaba Garay, ¿eh? La revolución islámica, la transformación profunda del mundo islámico, podría estar pensado más que por la conflictiva del rol de la mujer, en cómo se inscribe la conflictiva del rol de la mujer dentro de la perspectiva de la función del padre, del ayatolá. ¿Qué hacemos con el ayatolá?
Quizás a la Iglesia Católica le va mal porque si los curas tienen hijos, los esconden. Digo, es la religión monoteísta, no tienen hijos. Bueno, entonces, ahora sí la cita que presenté la primera vez de este año, Seminario 24, 19 del 4 del 77. No la preparé en PowerPoint. Porque yo estoy también del lado del padre, me parece. ¿Por qué Freud no introduce algo que él llamaría el lui? Es un término que se impondría y si Freud desdeña tenerlo en cuenta es porque es egocéntrico. Esta podríamos haber empezado, me olvidé del chiste. Perdón, estoy tan amargado que me olvidé del chiste. Psicoanalista le dice, por cierto, ya no les decimos yo, ello y super yo, ahora les decimos Facebook, Instagram y Twitter. Uno hay más super yo, quizás. Bueno, entonces, ¿por qué Freud no introduce algo que él llamaría el lui? Algo interesante, ya se lo dije 80 veces, pero como nadie me lo devuelve, a veces siento que hablo con... Vieron que estas citas no las cita nadie. Veo que las citas que cito yo, veo que yo los cago a citas, en los últimos 10 años debo haber presentado 2000 citas, 3000 citas de Lacan. Es sorprendente que a ustedes nadie se las cite, nunca nadie se las cite. Ustedes que son psicoanalistas y que trabajan con la represión, la censura. No, ahí está la clave, ¿o no? Ustedes como psicoanalistas no les enseñaron que la clave está en lo reprimido. Entonces, ¿por qué Freud no introduce algo que él llamaría el lui? Es un término que se impondría y si Freud desdeña tenerlo en cuenta es porque es egocéntrico e incluso súper egocéntrico. Es de eso que él está enfermo. ¿Alguien de ustedes trabajó alguna vez con algún autor o en algún paper que Lacan diagnostique la enfermedad de Freud? No el síntoma, está enfermo. Está enfermo de este problema, Freud. Es fuerte, ¿eh? Es Lacan. Y es medio ultimísimo, 1977. Es de eso que él está enfermo. Tiene todos los vicios del amo maestro. Entiendan la relación entre súper egocéntrico y él está enfermo de eso. Él está enfermo de la enfermedad del amo maestro. Tiene todos los vicios del amo maestro, maître. No comprende nada de nada, pues el único amo maestro es la conciencia. Y lo que dice del inconsciente no es más que embrollo y farfulla. Es decir, retorno a esa mezcla de dibujo grosero, y de la metafísica que no van el uno sin la otra. O sea, esto es el complemento de la metafísica. Y no sé si recuerdan, pero ya les presenté en la lista de críticas de Lacan a Freud, que Lacan dice que Freud es filósofo. No sé si saben cómo funciona. Hay un plano moral superior y un plano moral inferior. O sea, está lo que viene como instintos del cuerpo. No, me dirán, no, bueno, pero Freud dice que no son distintos. Ya les leí la cita donde Lacan dice, estaban en Freud los problemas por los cuales su concepto de pulsión fue entendido como instinto. Entonces vienen los instintos de abajo, que son amorales, porque son los instintos que vienen de abajo, del pie de los cuerpos, lo inferior y lo superior, ¿no? Lo terrenal y lo divino. Entonces tenemos la realidad y el yo, que es el encuentro entre la realidad y el ello. Y las líneas de punteado es la mixtura. Entonces, entre la realidad y el ello. Para el ello no hay puerta que pueda producir un cierre, con lo cual la entrada del ello es constante y permanente, y no hay forma de huir. Y respecto de la realidad, está la posibilidad de cerrar la puerta, una membrana en el cuerpo que cierra el acceso de los estímulos y
Entonces tenemos el super... ¿Alguna vez, no sé si alguna vez se preguntaron por qué la realidad está arriba y el ello está abajo? Esa es la clave. ¿Ustedes creen que hubiese sido posible de alguna manera jamás que Freud escriba el huevo y que ponga ello arriba y realidad abajo? Es imposible. Es imposible, pero imposible absoluto. Eso no puede ser hecho. O sea, hay lógica por la cual cada cosa está en su lugar. Por ejemplo, ¿se preguntaron alguna vez por qué el superyo está a la izquierda y no a la derecha? Porque está el casquete acústico. ¿Vieron que Freud escribe casquete acústico? ¿Y ustedes saben dónde está el casquete acústico? ¿Saben dónde está el lenguaje del cerebro? En el hemisferio izquierdo. Claro, claro las pelotas, no te ofendas, ¿no? Pero, claro las pelotas. Porque se nota evidentemente que es neurológico. Es neurológico. Y entonces, como es la voz de la conciencia, Freud lo hace provenir del lado izquierdo porque efectivamente es donde está. Salió una nueva colección de libros de matemática por Clarín. Clarín miente, pero no sale por página 12 los libros de matemática, no sé qué hacer. Así que me los estoy comprando por Clarín, pido disculpas, Clarín miente, pero no sé cómo hacer. Estos son problemas argentinos que no tienen solución. El primero es, en el origen está el número. El segundo es sobre el infinito. Salió hoy o ayer. El del infinito todavía no lo ojeé, me parece que está bueno. Incluso si el segundo es el infinito, me parece que ya está bueno. Y que el primero, en el origen está el número, trae todos los estudios neurológicos en animales, en personas enfermas con enfermedades neurológicas, etcétera, la relación entre número y cerebro. Y establece que efectivamente hay una relación que es de numerosidad y cerebro. O sea que los animales se dan cuenta donde hay más y donde hay menos. Nosotros diríamos que no son boludos. Efectivamente, si a un animal le das a elegir entre 10 granos y 5 granos, va a ir donde hay 10. Y sí que sabe que hay más. Pero eso lo llama muy hábilmente numerosidad. Entonces la numerosidad efectivamente es biológica. Y lo que es muy interesante es que dice, y debe reconocer, que es imposible separar el número del lenguaje. Eso es muy, muy interesante. Para todos de aquellos de ustedes que les encanta Lacan, pero no la matemática o la topología o de Lacan, y creen que al decir el inconsciente estructurado como un lenguaje, bueno, el topólogo de Lacan dice, y el psicoanálisis es una práctica del orden del chiste, de la broma, del poema. El topólogo de Lacan se olvidó de la matemática. Pero se olvidó de la matemática de una manera sorprendente. ¿Qué pasa el día haciendo nudos y cadenas? Sí, pero es psicoanalista lacaniano, ¿qué quiere que haga? Y se vino a vivir a Argentina, así que ya debe ser peronista también, así que ya está completo. Psicoanálisis del orden del poema, dice el topólogo de Lacan. Es una enfermedad contagiosa, no se salva a nadie, la peste negra es tremendo. Es del orden del poema. Lo que él no sabe, porque lo rechaza, lo niega por freudiano, es que es ineludible admitir que si es del poema, es del número. Porque el número es de la esencia propia del lenguaje. No hay lenguaje sin número. No hay lenguaje sin número. Pero bueno. Por todos lados. No hay pueblo primitivo que no tenga 1, 2, 3 y muchos, primero, segundo y tercero, orden. Bueno, entonces, aproveché lo de casquete acústico, le recomiendo el libro. Es para tener la mesita de luz y leerlo rápido. En el origen está el número. Igual el título es interesante, ¿no? En el origen está la muerte, Freud. En el origen está el verbo, Lacan. Y en el origen está el número, porque si está el verbo está el número. Eso es un paso que Lacan no lo dice explícitamente y que favorece el rechazo de la distancia Freud-Lacan, porque se rechaza la matemática de Lacan. Freud siempre rechazó la matemática porque él creía que la biología
era justamente negada en su condición de ineludible requerimiento con la matemática. O sea, la forma más pajera de escaparle a los requerimientos pulsionales sexuales era siendo matemática para Freud. Para Freud la matemática es lo más pajero. Está en Freud, lo dice así. Traja el caso de un muchacho que tenía problemas de masturbación y que se había notado en matemática. Y él dice, y claro, para un pajero así, la matemática. Un fabricante de chinchulines, de chorizo y morcilla, para Freud estaría en la posta del nuevo milenio. Es de terror, es de terror. Porque Lacan propone que lo real es lo imposible lógico matemático. Y para Freud la matemática y la lógica es aquello que más evade lo real. Porque lo real son los chinchulines. Y tenemos al lacanismo sosteniendo que lo real es la carne, el cuerpo real, lo real de la carne. El hueso de lo real. Miller jamás, si reencarna 5 veces, jamás diría la idea de lo real. Es el hueso de lo real. Entonces tenemos, esto es un huevo de verdad, un esferoide, cortado sagitalmente se llama. Y Freud les muestra planarmente el interior. Entonces tienen la fuente energética del super-yo es el ello, y se los escribí, y entonces tenemos partido el aparato de tal manera que el yo queda dividido en aspectos inconscientes y aspectos conscientes, y el super-yo queda totalmente como aspectos inconscientes, enérgicos, energetizados por el ello y separados de la realidad. Hace unos años, 8, 10, en apertura me decían, ya basta con Miller, estás peleado con Miller. Hace un par de años me dijeron, basta de Freud, en apertura. Pero mi impresión es que hay que tomar el problema donde está, que no, si el problema no se resolvió, el problema perdura. Y si el problema perdura, quizás la herramienta con la que lo estamos trabajando no es la correcta, pero no lo podemos dar por superado. ¿Entienden? Hay sarampión. Bueno, sigamos. No, flaco, tenga que hacer algo con el sarampión. Así que, una cuota de Freud. Porque siempre me dicen, es muy común que me digan, pero ¿qué hacemos con Freud? Cuando termino las conferencias, viene algún viejo y me dice, ¿qué hacemos con Freud? ¿Acaso no hay que leerlo? Pero, sinceramente le digo, me parece que Lacan existe como apócrifos nada más. Esas frases del freudo-lacanismo que se le asignan a Lacan. Y me parece que Freud sí es citado más correctamente, pero que ni siquiera se está manejando bien la lógica de Freud. Con lo cual, el uso que se hace de Freud es un uso muy pobre, porque no se advierte cuál es la lógica. Así que vamos a trabajar un poco la lógica. 3 textos. El yo y el ello, psicología de las masas, el capítulo de identificación y un poco de Moisés. El yo y el ello, el capítulo 3, el yo y el super-yo, entre paréntesis, ideal del yo. Esa va a ser una ganancia que nosotros vamos a tener. En Freud se confunden super-yo e ideal del yo, y de hecho Freud los utiliza como sinónimos. Lacan logra darle funciones diferenciales. Es una muestra de no solamente la orientación, sino que a su vez es más potente en la clínica para distinguir fenómenos clínicos con más precisión. Dice Freud, ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de investiduras de objetos resignadas,
Los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos. Esto nos conduce a la génesis del ideal del yo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo. La identificación con el padre de la prehistoria personal. ¿Saben por qué Freud dice prehistoria, no? Porque para Freud, hasta el sepultamiento del Edipo es prehistoria y después del sepultamiento del Edipo es historia. Lo vuelvo a leer, la conocen. Ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de investiduras de objetos resignadas, los efectos de las primeras... Para Freud el carácter es la consecuencia de investiduras de objetos resignadas. Cae sobre el yo el objeto que ya no está, entonces mi carácter es a consecuencia de los objetos. Ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de investiduras de objetos resignadas, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos. Esto nos conduce a la génesis del ideal del yo o superyo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo. La identificación con el padre de la prehistoria personal. Es un espacio de investigaciones, así que podemos preguntarnos las cosas tranquilos. ¿Por qué lo dice Freud? Me refiero, ¿cómo lo sabe? Especifico, ¿cómo se puede llegar a saber? ¿Les leo de vuelta? Estoy contentísimo, me saqué este adoquín de encima. Ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de investiduras de objetos resignadas, los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos. Esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo, o superyo, pues tras este se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo, la que más vale, la que tiene más valor. La identificación con el padre de la prehistoria personal. ¿Cómo lo puede saber esto Freud? Esta afirmación categórica, definitiva para el psicoanálisis que ha marcado toda la producción psicoanalítica a partir de que Freud lo dijo. Esto, ¿cómo se puede saber? Piénsense como pacientes, piénsense como analistas. ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo se puede saber en alguien que hay una identificación primera, universal, eterna y de la mayor valencia? ¿Cómo se puede saber? ¿Qué hecho clínico lo verifica, lo demuestra? ¿Entiende lo que estoy intentando preguntarles? ¿No será una petición de principio? Pero lo dejo abierto, ¿eh? Yo cuando logré preguntármelo, después de romperme los 30 años los cuernos, con Einziger-Zug, que la identificación primaria, que la secundaria, que es del primer tipo, que es del segundo tipo, que es del cuarto tipo, que es del tipo del departamento de al lado, gracias a Dios me he podido preguntar, pero ¿y este es un conejo que Freud saca de la galera, pero porque lo metió él? En las pacientes histéricas, ¿qué se ve? En las pacientes histéricas, esa identificación primera de la prehistoria de la prehistoria para Freud es ni siquiera con palabras. No me vean con el apellido. No me vean, primero que si es con el apellido, cagamos con que sea universal. Porque es muchísimo
lugares del mundo, no es como Viena y el departamento donde vivía Freud con Ana. Hay muchos pueblos que no tienen apellido. Y se dice, por ejemplo, la ciudad de donde viene, Leonardo da Vinci. Y Vinci no era el papá de Leonardo. No era Roberto Vinci y Leonardo Vinci. Vinci era la ciudad. Por lo cual, entiende que no es el apellido. ¿Qué es esta identificación? ¿Y por qué se puede decir que es al padre? ¿Por qué? Una lógica de pulsiones y destinos donde dice que las pulsiones son la herencia más o menos del asesinato primitivo. Está todo escrito en la misma lógica, pero de vuelta, en vez de tratar de rompernos explicando qué, cómo, por qué, a qué se refiere, ¿por qué no nos preguntamos el origen de esta afirmación freudiana? Sigue. A primera vista no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto. La madre. ¿Entienden, no? Identificación padre, investidura de objeto, la madre. Objeto es la madre. Es una identificación directa e inmediata. ¿Qué hecho, qué síntoma, qué sueño, qué lapsus? ¿Qué literatura, qué cuento, la gradiva? ¿Esto de dónde viene? A primera vista no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto. 2 puntos. Es una identificación directa e inmediata y más temprana que cualquier investidura de objeto. O sea, es anterior a la madre. Bueno, en los párrafos siguientes ya directamente la llama identificación padre. Un guión. En alemán, Freud escribió una palabra toda junta, entonces el traductor de Amor Ortu escribe la identificación padre. Y entonces, en este mismo capítulo, explicando bien la dinámica, dice, así como el padre debes ser, así como el padre no te es lícito ser. Con lo cual, toda la moralidad universal está regida en la clave del padre, y como es de identificación primera, es el papá del chabón. ¿Entienden, no? Que es efectivamente el papá. Es una identificación a un rasgo del papá. Y entonces marca toda la economía moral, positiva y negativa, positiva así como el padre debe ser, y así como el padre no te es lícito ser. Lo que la biología, y sigo en el mismo texto, salteo párrafos. Lo que la biología y los destinos de la especie humana han obrado en el ello. Entonces tenemos la realidad, tenemos el ello y tenemos el superyo, que es el precipitado, tanto filogenética como ontogenéticamente, del padre. Filogenéticamente el padre de la horda primitiva, ontogenéticamente por ese rasgo primero, universal, de más valencia, anterior a toda relación de objeto. De hecho, es muy difícil admitir que hubiese una identificación antes de toda relación de objeto. Porque sería tener que admitir el funcionamiento del rasgo antes de la lactancia de las 2-3 primeras semanas. ¿Cristina? Espera. Que me parece que no es al rasgo. ¿Cómo? Que me parece que Freud no dice que sea el rasgo. En este texto. Claro, no lo puedo situar En yo psicología bien. de las masas, Que es una introyección total o dijimos algo que así. la identificación es la forma primera y la masa originaria del lazo afectivo. La identificación es parcial limitada en grado sumo, pues toma prestado un único rasgo de la persona objeto. Sí. Pero cuando habla del padre, la primera, en algún lugar dice que se diferencia de las otras porque no es a un rasgo, es a todo el padre. Pero bueno, la busco en todo caso. Sí, hay que buscarla Sí. porque hay que ver qué diferencia nos aportaría esa lógica.
Entonces, ¿entienden la mecánica del aparato? Es como una fábrica, una máquina, una pasta linda. Es una máquina. Tenemos la energía que viene de la biología, Freud lo llama así, que alimenta energéticamente al aparato y que plantea sus necesidades. Tenemos los requerimientos de la realidad que son de postergación y aplazamiento, porque se vive en estado de cultura. Y el tercer factor en juego es el super yo, que lo que inscribe es la primer presencia de este factor, que es el padre. Entonces tenemos la realidad, la biología y el padre. El padre tanto filogenético, el padre de la horda primitiva, como el padre de cada uno de nosotros, que es aquel que establece esa identificación primera, universal, de mayor valía. Es de clase media, burguesa, de Viena de 1870. Agarren y vayan 50 cuadras para allá, 50 cuadras para allá y 50 cuadras para allá, no hay un padre. Son todas mujeres solteras o mujeres abandonadas. ¿Dónde hay un padre? Trabajan en cualquier hospital de la periferia. ¿Dónde hay un padre? ¿Entienden lo que para colmo? Esto es bien de la cocina de la clase media burguesa, donde nunca faltaba un padre, pues si la chica quedaba embarazada, se hacía un aborto, la llevaban a una isla a parir el bebé. Sí, pero es obvio. Pero es obvio, si antropológicamente es insostenible. Antropológicamente esto, sociológicamente, es insostenible. Bueno, Psicología de Masas, capítulo 7, la identificación. El psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Yo ahí ya tengo un problema, no sé por qué se puede afirmar. No es que me lo creo o no me lo creo, no me lo creo. Yo a Freud no le creo nada. Es como Menem, no le creo nada. Me dice, hola, soy Menem, no te creo. Y lo veo con las patillas encorvado, la bruja, no. El psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. ¿Esto por qué se puede decir? No entiendo cómo se puede afirmar. ¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales, en una práctica que no sea puro mito y Bolsonaro, se puede decir esto? Desempeña un papel en la prehistoria el complejo de Edipo. El varoncito manifiesta un particular interés hacia su padre, querría crecer y ser como él, hacer sus veces en todos los terrenos. Digamos, simplemente toma al padre como su ideal. Esta conducta nada tiene que ver con la actitud pasiva o femenina hacia el padre, al contrario, es masculina por excelencia. Se concilia muy bien con el complejo de Edipo, al que contribuye a preparar. Contemporáneamente a esta identificación con el padre, y quizá antes, el varoncito a que vacila Freud, emprende una cabal investidura de objeto de la madre. Dijimos que la identificación es la forma primera y la más originaria del lazo afectivo. ¿Esa cita no es la que tiene una nota al pie corrigiendo, después dice que es a los padres? ¿Es esa cita la que tiene esa corrección? Es la cita número 10, y Freud dice... A ver, no es la 10. Esperen que ya digo la cita. Como ven, siempre hay gente dispuesta a salvar a Freud. Tenemos un caso aquí. Hay una cita a pie de página donde efectivamente Freud dice, podría ser la madre también. Mató a 7, pero salió con 8. Y el abogado viene y nos dice, pero a esta no la mató. Y nos dice, sí, pero mató a las otras 7. Sí, lo que yo te digo que esta está viva, ¿ves? Viene a testimoniar que la trató muy bien. El feminicida a esta no la mató. O sea, sí, lo dice, pero no, me parece que no... Yo te lo digo así, discúlpame. Algún sparring hay que tener, porque si no, es muy masturbatorio. Algún sparring hay que tener, hacer sombra todo el tiempo es difícil.
No sé si saben lo que es hacer sombra. Los boxeadores a veces se entrenan contra la sombra. Ponen una luz atrás y hacen sombra. Hacen bolsa, pero también hacen sombra. Yo hago sombra. Es cansador. Pero si fuese como vos decís, o sea, si se pudiese hacer hincapié en que podría ser la madre, no dan las cuentas de nada. Se cae todo el aparato teórico de Freud. Se cae todo el aparato teórico de... Se cae. Moisés, capítulo 3, apartado 2, letra D. La prehistoria por nosotros construida nos impone otra explicación. Acá ya es más sincero. Confesión de parte, no requerimiento de pruebas. La prehistoria por nosotros construida nos impone otra explicación. El mandamiento de la exogamia, cuya expresión negativa es el horror al incesto, responde a la voluntad del Padre y la prolonga tras la eliminación de él. De ahí la intensidad de su tono afectivo y la imposibilidad de darle un fundamento acorde a la ratio. De ahí, por lo tanto, su carácter sagrado. No existe el horror al incesto, así como lo plantea Freud. No existe. De ahí la intensidad de su tono afectivo. Digo porque yo hasta que no lo estudié creía que existía. O sea, estaba tomado en el mismo error de Levi Strauss. Que toda sociedad humana se funda por el intercambio de las mujeres que se funda por la ley fundamental de la exogamia. Y no es cierto. Es cierto. Ahora le voy a tener. Tengo un libro de 300 páginas, de 2000 ejemplos. No escribí yo. De ahí la intensidad de su tono afectivo y la imposibilidad de darle un fundamento acorde a la ratio, a la razón. De ahí, por tanto, su carácter sagrado. Quedamos en la confiada expectativa de que el estudio de todos los otros casos de prohibición sagrada arroje el mismo resultado que el del horror al incesto, y que su origen sagrado no es otra cosa que la voluntad prolongada del Padre primordial. Sin embargo, lo que en la ética nos parece grandioso, misterioso, cosa místicamente evidente, debe tales caracteres a un nexo con la religión, a su origen en la voluntad del Padre. Bueno, mi impresión es que no es lo mismo que se sostenga un mito en el ámbito de la religión que en el ámbito de la ciencia. No es el mismo pecado. Es el mismo pecado. No es el mismo pecado que se sostenga en el sentido común de una sociedad que se sostenga en el psicoanálisis. Me parece a mí que no es el mismo pecado. Uno tiene responsabilidades que tiene que asumir concienzudamente. Quien opina en la calle opina cualquier cosa, me da lo mismo, pero no tiene el compromiso que tenemos nosotros en asumir de por qué decimos lo que decimos. De hecho, incluso dirigimos muchas curas en función de estos mismos principios y sus resultados pueden ser justamente muy complicados por los mitos que sostenemos, con lo cual el compromiso es consanguinidad y riesgo de enfermedades hereditarias en la descendencia. Un paper. 1. Independientemente de connotaciones sociales, desde muy antiguo se ha considerado que los hijos de parejas emparentadas tienen una mayor predisposición a padecer enfermedades hereditarias y o síndromes que cursan con discapacidad intelectual o motora. Esto lo deben pensar ustedes. ¿No? Porque no está bueno que los hermanos cojan y tengan hijos. Y te salen todos estúpidos después. ¿Viste cómo te salen todos estúpidos? No son todos. Te salen todos estúpidos. Tiene que haber una falla genética.
En la falla genética se multiplica el peligro de la falla genética, pues si uno tiene el 50% y otro tiene el 50% y se juntan, tienen la falla genética. Puede ser 100%. ¿Cómo? La genética recesiva, digamos, ¿no? Hay más probabilidad de recesivo-recesivo. Y claro, cosa que hay que estudiarlo un poquito porque entre las vacas y los caballos no sucede. Porque la pura raza es de consanguinidad. Con lo cual hay algo en la genética de la especie humana que tiene este problema. Pero lo que estoy trabajando es el horror al incesto. Acá se dice, en un artículo, de una institución de estudios genéticos, que hacen los estudios para ver si puedes coger con tu hermana. Tener hijos, claro. Tener hijos. Se llama Citogen, es de Zaragoza. He recibido múltiples consultas sobre el riesgo que tienen los descendientes de parejas consanguíneas a padecer enfermedades hereditarias o síndromes. Así empieza. Y dice, independientemente de connotaciones sociales, desde muy antiguo se ha considerado que los hijos de parejas emparentadas tienen mayor predisposición a padecer enfermedades hereditarias o síndromes. El autor que voy a proponerles trabajar se llama Romualdo Sáenz Matienzo. El libro que él me pasó a mí está inédito, me pasó el manuscrito, se llamaba antes. Se llama Investigaciones sobre Historia de la Sexualidad y del Incesto. Investigaciones sobre historia de la sexualidad, quizás para algún Foucaultiano sea de interés. Investigaciones sobre historia de la sexualidad y del incesto. El proceso de cristianización sexual en Occidente. Es el subtítulo del libro. Lo que él plantea es que Europa, a fines del siglo XV y siglo XVI, con la conquista, descubre el Nuevo Mundo, pero también empiezan los estudios. Este capítulo lo llama El deseo de saber. Europa se entera. Entonces la Europa cristiana accede al Nuevo Mundo, pero también empieza a tener como investigaciones disponibles sobre la práctica de la endogamia en todas las sociedades que Europa ha podido llegar a conocer. Y entonces se empieza a plantear el problema en Europa el horror al incesto y la práctica de endogamia fuera de Europa. Y entonces empiezan acá hay 30 páginas de todos los testimonios de los más conocidos navegantes, militares, jesuitas, que hicieron informes sobre decenas y decenas de pueblos, donde tanto las clases gobernantes como el pueblo llano practicaba la endogamia. Incluso aclara bastante bien que incesto viene de no casto. Y que qué es casto y no casto depende de cada pueblo. Es una convención absolutamente cultural. En lugares donde estaba prohibida una relación padre-hija, estaba permitida madre-hijo.
y en otras la que estaba prohibida eran las inversas. El incesto, entendido como aversión personal y proscripción colectiva de determinadas conductas sexuales, es una construcción cultural. Esta construcción cultural en Occidente fue obra de la Iglesia cristiana. Esta es la tesis del libro. Cientos de ejemplos que son tantos y tan desconocidos por mí que muchos los googleé para ver si lo estaba comprando yo, pescado podrido. Digo, esto es una maravilla, me estoy comprando. Voy a intentar publicarlo, el libro de Romualdo Sáenz Matienzo, un historiador, un hombre de edad, debe tener 30 años. Y entonces lo que propone es que esa consecuencia de la posición que asume la Iglesia cristiana y la posición que asume la Iglesia cristiana en determinado momento. De hecho, es muy interesante saber que la Iglesia cristiana no prohibía el coito. Lo único que prohibía la Iglesia hasta el siglo XIV, XV, lo único que prohibía es eyacular adentro. Porque el espíritu que provenía de esa concepción debía ser hecho en ciertas condiciones. Las relaciones sexuales entre madres e hijos, padres e hijas, tíos, sobrinos, abuelos con nietas, abuelas con nietos, no estaban prohibidas, ni siquiera estaban mal vistas, ni siquiera se practicaban poco. No solamente en todo el Nuevo Mundo y en todo Oriente, sino que en toda Europa. Acá están obviamente relatos solamente de las clases superiores, pero porque no hay registros históricos de familias pobres hasta, no sé, 17, 18, no hay registros. Pero en las denuncias que se hacen sobre el Nuevo Mundo dice que todo el mundo lo practicaba. Y entonces en el capítulo 2 aparece en busca de explicaciones. Está la teoría del rapto y el filicidio, la teoría del rechazo instintivo, la teoría del complejo de Edipo, la teoría religiosa, la teoría de la alianza y las teorías genetistas. Vamos a trabajar hoy solo la genetista. Nos quedan 5 minutos. No sé cómo resumirlo. Sócrates fue el primero en alertar sobre la posible nocividad genética del coito entre padres e hijos, lo que fundamentaría el interdicto, ya que creía, si se mezclan a destiempo las simientes de los genitores, de los que uno es forzosamente más viejo que el otro, se procrearía en malas condiciones. Esta idea, con más o menos razones eruditas, la encontramos en Morgan, Montesquieu, Hutt, Malinowski, Briffault, Seligman, Fox, Burton, Taylor. Lo que ha dado pie a la curiosa teoría contrafactual según la cual los primitivos de alguna manera se habrían dado cuenta de que la cópula entre íntimos parientes producía niños débiles o defectuosos. Es lo que todo el mundo cree, me imagino que ustedes deben creer eso. Hay horror al incesto porque te salen todos tarados. Y fíjate, esto cogieron así, mira. Esta idea de la nocividad genética del coito entre parientes fue especialmente promovida por el cristianismo. La extendió a todas las cópulas efectuadas fuera de la ley canónica, aunque no hubiese consanguinidad. Sus orígenes debemos buscarlos en la idea de castidad del paganismo tardío y del primer cristianismo.
de quienes surgió la idea de pureza o limpieza en las relaciones sexuales, achacándolos consecuencias nefastas a los niños concebidos, por ejemplo, durante la menstruación. El estoico romano Plinio el Viejo dice de ellos que nacían enfermizos, purulentos o muletos. ¿Entienden, no? Si cogías durante la menstruación, te salían niños así. Hacia el 314, el concilio de Ancira dio por cierto que incestuosos y bestialistas contraían lepra. San Jerónimo, en el más 420, si un hombre copula con una mujer en el tiempo del menstruo, nacen hijos leprosos y gangrenosos. En el siglo VI, San Cesario de Arles afirmaba que los hijos concebidos durante la menstruación nacerían leprosos, epilépticos, endemoniados, sobre todo en los rústicos que no saben contenerse. En el mismo siglo VI, Gregorio de Tours creía o decía creer que los embarazos dominicales y las relaciones adulterinas daban frutos prematuros o deformes como castigos divinos. ¿Entienden? Nacían niños malos y se cogía domingo. El Papa Gregorio el Grande, 604, cuestionó la ley romana que autorizaba el casamiento de primos hermanos diciendo: la experiencia nos enseña que estos casamientos son estériles. Una colección de prescripciones de mediados del siglo IX describe el destino de aquellos que cometen el pecado del incesto. De estas uniones nacen usualmente niños ciegos, baldados, jorobados, estrábicos y otros afectos por fea contaminación. ¿Entienden a dónde voy? Que con todas las creencias que había, no había posibilidad de distinguir entre las consecuencias de incesto y no incesto. Porque ya por coger el domingo te podían salir leprosos. O por coger con una mujer menstruando podían salir jorobados. ¿Entiende que no es contrafactual? Creer que es contrafactual llevar una racionalidad supuestamente médica de hoy y aplicarla al origen. Romualdo dice que es tomar los rábanos por las hojas. Es un mito. Es un mito suponer que hay horror al incesto, que Freud lo funda en la voluntad del padre, en la horda primitiva, y en realidad también es un error suponer que esa consecuencia contrafactual de que si aumentan los riesgos genéticos, ya que el conocimiento que había de las consecuencias de los modos de relación sexual y los niños nacidos son absolutamente míticas y es imposible distinguir. Por otra parte, imagínense con la cantidad de enfermedades infecciosas desconocidas, enfermedades como epidemias, ¿cómo se podría saber si ese niño nacía con... La mortalidad infantil, no sé, llegaba al 65% y la mortalidad materna al 80%. Con lo cual, estamos frente a un constructo cultural surgido de la Iglesia Católica, que se aplicó recién en los siglos XV y a partir de allí se empezaron a armar las teorías que explicasen por qué, algo que no sé si ustedes saben en qué punto estamos, es que no se sabe por qué. ¿Por qué en los pueblos donde hay horror al incesto, antes de que la Iglesia cristiana lo haya establecido como prohibido, no se sabe por qué? Porque es imposible que se haya podido deducir que era consecuencia del aumento del 8% en la tasa de defecto genético en una tribu de la Amazonía, donde mueren el 70% de las madres, el 80% de los niños por desnutrición o por tomar parásitos del agua. ¿Entienden la idea? Entonces, estoy intentando minar en ustedes todas las creencias que yo calculo que pueden llegar a hacer consistir la versión de que el incesto es a consecuencia o de la realidad, trae problemas en la salud, o del asesinato del padre en la horda primitiva, o la identificación primera al rasgo del padre que marca para siempre con el elemento más inmutable en la vida de todos nosotros, con un rasgo paterno que ya nos implica como su efecto el nacimiento de la moral, de la religión y del horror al incesto. ¿Entiende que estamos al revés, no? Es la religión en la que provocó. Freud hace fundar el surgimiento de la moral y de la religión
en ese rasgo paterno del asesinato del padre. La maniobra freudiana es querer hacer fundar todo el funcionamiento social en torno al padre. Bueno, estamos muy pasados la hora. 5 minutos, ¿alguna pregunta, alguna intervención? Martín. No, me quedé con eso que vos decías de dónde lo sacó, ¿no? Como crítica a Freud. Me parece que eso, digamos, también se puede preguntar de dónde lo sacó, dónde sacó Lacan el estadio del espejo. Me parece que el punto no es ese. ¿Sí? El A punto mí me parece que sí. pero por eso voy a algo así. Me parece que es bajo qué estructura, ¿sí? Bajo qué lógica, ¿sí? Freud produce un concepto con el super yo y ahí tenés el naturalismo, ¿sí? Tenés la necesidad de una referencia última. Es interesante, muy interesante, no sé si vos lo pescaste, esa referencia entre padre y naturaleza. Me parece que son los lugares, digamos, donde se busca una referencia primera, como modo de argumento. Yo no se me ha ocurrido hasta escucharte. Como Freud intenta, es el Dios de Descartes, ¿no? O es la naturaleza, o es el padre primitivo, o es el padre de la verdad. Pero, siguiendo este argumento, el no existe el super yo, es decir, no existe el super yo en el psicoanálisis lacaniano, de Lacan. ¿No existe? Super yo, en otro, yo diría así, en otro, yo voy a trabajar. El superyo es el concepto más universal de todo psicoanálisis. En la enseñanza de Lacan, en sus letras, no existe. Todos los lacanianos practican el superyo. Voy a esta idea que intentaré presentar la semana que viene, que es la idea de paradigma. En el paradigma de Lacan, superyo no existe. Pero no. De vuelta. No es lo mismo decir que no se demostró la existencia de ondas gravitacionales hasta el anteaño pasado, o el bosón de Higgs hasta el antepenúltimo año, que decir que no hay brujas. No es lo mismo decir de dónde sacó alguien una idea falsa que de dónde sacó alguien una idea correcta. No es la misma pregunta decir de dónde saca Lacan el estadio del espejo, porque lo saca de estudios neurológicos comparativos de niños, donde se ve la reacción de los niños frente al espejo, y les propongo a todos los que tengan bebés a su alcance entre 6 meses y 18 meses, que los enfrenten al espejo y van a ver que lo que describe Lacan, que toma de neurólogos, lo que saca Freud lo inventa él. Que no es ningún problema, yo conozco más locos que Freud. Algunos están en tratamiento conmigo incluso. Conozco más locos que Freud. Pero ese no es el problema. El problema es que ¿de dónde lo saca Freud? Nos tenemos que preguntar muy bien. Porque es ley universal en todo psicoanalista, al menos que yo conozco. Preséntenme a uno que haya rechazado el superyo. Uno. Una cita al pie. Donde uno diga, no existe el superyo. En una sociedad que está tan conflictuada por el problema del padre, entienda que lo que Freud está diciendo es que la sociedad no funciona sin la mano dura de un padre vigoroso. Es la discusión social en el mundo. ¿Hace falta o no hace falta la mano dura de un hombre vigoroso que está? De hecho, las feministas. ¿Y quién votó a Bolsonaro? Las mujeres votaron a Bolsonaro. ¿Quién votó a Bolsonaro? ¿Saben ustedes, no? ¿Saben ustedes el porcentaje de voto femenino que tuvo Bolsonaro? Porque tenía que hacer un espiantavotos. Tenía que haber ganado. Pero porque no se discute este problema, quizá. Y es quizá el problema del padre. Y me parece que todo el psicoanálisis está atravesado por el problema del padre. De hecho, Freud, ¿quién es? El padre del psicoanálisis, y hay que volver a Freud. Estamos siempre en el mismo caldo. El problema, y en el sentido de padre o naturaleza, me da la impresión que la flecha roja responde a esa unión. Es naturaleza y padre, porque para Freud lo que establece el padre es la salvedad de la naturaleza. Y si no cogemos todo como brutos salvajes, de hecho para Freud los primitivos son muestras arqueológicas de cómo estaba el estado de la sociedad, es por la función del padre. Y me da la impresión que todos los que se quejan de la disolución de la sociedad, porque hacia dónde vamos, que estamos peor, porque los chicos están todo el día con la tablet
y las redes sociales y las fake news, el problema que se discute es ese, si hay que volver al pasado para recuperar la figura del padre o si nos dejamos llevar hacia donde la sociedad vaya, incluso sin temor y angustia, porque todo indica que no hay peligro. Estamos asustados frente al futuro, pero estamos asustados frente al futuro justamente porque es un futuro sin padre. La ciencia es una ciencia sin padre, la ciencia es absolutamente sin padre. Bueno, la próxima entonces seguimos con los 6 capítulos de cómo se explica el incesto por Romualdo, que es espectacular, y la crítica a Freud y al complejo de Edipo es espectacular. La guerra de Corintio es espectacular, y después vamos a trabajar cuál es la solución de Lacan. No sé si llegaremos la próxima, si no pido otra fecha. Bueno, disculpen el mal humor.